La educación en México no es únicamente un servicio público, sino también un derecho fundamental que constituye la base para el desarrollo personal, social y nacional. La Constitución, en su artículo 3, nos recuerda con claridad que toda persona tiene derecho a recibir una educación de calidad, inclusiva, gratuita y laica. Esto significa que la educación no debe ser vista como un privilegio reservado a unos cuantos, sino como una obligación del Estado y una oportunidad para que cada niño, niña y adolescente y joven en nuestro país. La escuela se convierte entonces en un espacio donde se forman los valores, conocimientos y las habilidades que permiten a las nuevas generaciones construir un futuro más justo, equitativo y humano. La educación no solo transmite información, también abre caminos, amplía horizontes y brinda herramientas para enfrentar los desafíos de la vida cotidiana. Hoy, a través de este ejercicio de fotovoz, buscamos hacer una pausa y reflexionar sobre uno de los componentes centrales de este proceso, la evaluación. Evaluar no es solamente medir aprendizajes, poner calificaciones o entregar resultados numéricos. Evaluar es reconocer el esfuerzo, valorar las capacidades, identificar las necesidades de apoyo y también abrir nuevas posibilidades para que la enseñanza se transforme y sea cada vez más pertinente y significativa. En este recorrido visual y narrativo analizaremos cómo la evaluación se vincula con el marco legal que nos guía, con los compromisos nacionales e internacionales que México ha asumido y sobre todo con las experiencias reales de quienes participan día a día en el proceso educativo, maestras, maestros, estudiantes y familias. La fotovoz nos permitirá mirar desde dentro, escuchar voces diversas y comprender que detrás de cada imagen y de cada historia se encuentra el deseo de que la educación sea un derecho pleno, efectivo y transformador. Así, veremos cómo la evaluación puede ser atendida no como un obstáculo, sino como una herramienta para garantizar la justicia educativa, para reconocer la diversidad de los aprendizajes y para construir mejores condiciones dentro y fuera de las aulas. Este ejercicio no pretende dar respuestas cerradas, sino abrir preguntas. ¿Qué significa evaluar en contextos tan diversos como los de nuestro país? ¿De qué manera la evaluación puede ser un apoyo real y no una carga? ¿Cómo podemos hacer que los principios de equidad, inclusión y calidad realmente se reflejen en la práctica diaria? Hoy, Evelyn, Carla, Vanessa, David, Daniel, Aaron y Eric nos acompañarán en este viaje. Cada uno aportará su voz, su mirada y su reflexión, con la intención de que juntos podamos comprender mejor los alcances y desafíos de la evaluación en la educación mexicana. Porque hablar de evaluación es hablar de futuro, de justicia y de transformación. Y es aquí, en este espacio de encuentro, donde abrimos la conversación. El artículo 3 establece que la educación es obligatoria desde la inicial hasta la media superior y que el Estado debe garantizarla. Esto significa que no se trata de un privilegio, sino de un derecho. Además, nos recuerda que la educación debe ser universal e inclusiva, lo que implica que todas y todos deben de tener las mismas oportunidades de aprender, sin importar su origen o condición. Esto se conecta con la evaluación, porque evaluar no es excluir, sino asegurar que todos podamos alcanzar aprendizajes significativos. El artículo dice que la educación debe basarse en el respeto irrestrictivo a la dignidad de las personas. Evaluar, entonces, no puede ser solo poner una calificación. La evaluación tiene que ser formativa, integral, que ayude a los estudiantes a crecer, no a etiquetarlos. Es un proceso de acompañamiento. Cuando pensamos en dignidad, hablamos también de reconocer las capacidades distintas de cada alumno, de dar retroalimentación que motive, que impulse. De ahí que las evaluaciones diagnósticas que menciona el documento sean tan importantes. No busca castigar, sino orientar el aprendizaje y la práctica docente. El artículo reconoce que las maestras y los maestros son agentes fundamentales y algo central se les debe de garantizar,
formación, capacitación y actualización. Esto cambia la perspectiva de la evaluación docente. Ya no es un mecanismo de sanción, sino una herramienta para mejorar y para seguir aprendiendo. En ese sentido, la evaluación se convierte en una oportunidad de diálogo entre maestros y alumnos, donde todos crecen. También es un derecho del magisterio tener evaluaciones diagnósticas que les permitan reforzar lo que necesitan en lugar de ser un filtro excluyente. El artículo resalta que la educación debe ser inclusiva y equitativa. Eso significa que la evaluación debe adaptarse a las realidades de cada estudiante. Por ejemplo, no se puede evaluar de la misma manera a alguien que viene de una comunidad indígena, sin considerar su lengua materna. Se trata de eliminar barreras para el aprendizaje, y eso incluye replantear cómo evaluamos, usar proyectos, exposiciones, actividades prácticas, no solo exámenes. La excelencia de la que habla el artículo no es competir, sino mejorar continuamente. Una evaluación justa ayuda a que eso ocurra. El artículo 3 creó el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. Esto nos muestra que la evaluación no solo es dentro del aula, también es del sistema completo. Ese organismo hace estudios, indicadores y evaluaciones para que las escuelas, los maestros y las políticas públicas puedan mejorar. En una visión más amplia, la evaluación es un proceso social que incluye a todos los actores, donde estudiantes hasta autoridades. La evaluación, lejos de ser un fin, es un medio para lograr el derecho a una educación de calidad. El artículo 3 constitucional nos invita a pensar la evaluación como un cambio de mejora continua, inclusiva, digna y transformadora. La evaluación, lejos de ser un fin en sí misma, debe concebirse como un medio que nos conduce hacia el cumplimiento del derecho a una educación de calidad. En el contexto mexicano, el artículo 3 constitucional no se limita a garantizar el acceso a las aulas, sino también nos convoca a asegurar que la enseñanza que se imparte sea inclusiva, digna y transformadora. Esto implica que evaluar no sea únicamente revisar calificaciones o resultados numéricos, sino mirar de manera integral la experiencia educativa de cada estudiante, reconociendo que detrás de cada aprendizaje existen realidades, historias y trayectorias que merecen ser valoradas con justicia y humanidad. Pensar en la evaluación como un derecho nos obliga a comprenderla como un proceso que debe respetar la diversidad de las y los estudiantes. En nuestras aulas conviven niñas y niños con distintos ritmos de aprendizaje, contextos familiares y culturales, condiciones económicas desiguales. Evaluar, en este sentido, no es comparar ni clasificar, sino identificar necesidades, reconocer talentos y acompañar los procesos individuales. Al poner en el centro la dignidad humana, la evaluación se convierte en una herramienta poderosa para fortalecer la inclusión y la equidad educativa, evitando que ningún alumno o alumna quede rezagado o invisibilizado. Desde una visión pedagógica, la evaluación debe entenderse como parte de un ciclo de mejora continua. Esto significa que no se trata de un evento aislado, que ocurre al final de un trimestre o de un ciclo escolar, sino de un acompañamiento constante, reflexivo y formativo. Evaluar es aprender, también como docentes, es descubrir qué estrategias funcionan, cuáles deben ajustarse y qué cambios son necesarios para responder mejor a las necesidades de cada grupo. Cuando la evaluación se concibe así, se convierte en un diálogo entre estudiantes y maestros, donde ambos aprenden, se transforman y avanzan juntos hacia una educación más significativa. El marco legal que sustenta a la educación en México, especialmente el artículo 3, nos invita a ver la evaluación no como un castigo ni como un mecanismo de exclusión, sino como una oportunidad para fortalecer la justicia social. Evaluar desde esta perspectiva implica preguntarnos cómo nuestras prácticas educativas
contribuyen a la formación de ciudadanos críticos, libres y conscientes de sus derechos. Una evaluación justa no etiqueta, sino que abre caminos, no limita, sino que empodera, no reduce un número, sino que amplifica las voces y los aprendizajes de las y los estudiantes. Es importante reconocer que la evaluación también refleja los compromisos internacionales que México ha asumido en materia de derechos humanos y educación. La Agenda 2030, por ejemplo, nos plantea el reto de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todas las personas. En este marco, evaluar es también una forma de rendición de cuentas. Nos permite saber si estamos avanzando en el cumplimiento de esos compromisos y sobre todo si estamos ofreciendo a cada estudiante las condiciones necesarias para desarrollarse plenamente. La evaluación, en este sentido, se convierte en un puente entre la política educativa, las prácticas en el aula y los sueños de miles de niñas, niños y jóvenes. Mirar la evaluación como una práctica transformadora exige reconocer que en ella también se construyen vínculos emocionales y sociales. Una evaluación que respeta, que escucha y que acompaña fortalece la confianza de los estudiantes, incrementa su motivación y fomenta la resiliencia ante los desafíos. Por el contrario, una evaluación rígida, punitiva o excluyente puede generar miedo, frustración y abandono. Por eso, es urgente recordar que cada decisión evaluativa tiene un impacto en la vida de las personas. Puede ser la chispa que encienda la curiosidad y el deseo de aprender, o la barrera que limite su desarrollo. Hoy más que nunca necesitamos entender que evaluar no es solo una tarea técnica, sino también ética y humana. Cada examen, cada retroalimentación, cada palabra de aliento o de crítica configura la experiencia escolar de los estudiantes. Evaluar es, en el fondo, un acto de responsabilidad social que define el rumbo de nuestra educación y, por ende, el futuro de nuestro país. Cuando concebimos la evaluación como un derecho y como un medio de mejora, estamos dando un paso hacia la construcción de un sistema educativo más justo, sensible y solidario. En este sentido, la evaluación formativa se convierte en una verdadera inversión y no únicamente en un proceso educativo del día a día. Es una inversión que impacta directamente en el presente de cada estudiante, porque le brinda la oportunidad de conocerse a sí mismo como aprendiz, de reconocer sus fortalezas y de trabajar en sus áreas de mejora de manera consciente. Pero, al mismo tiempo, es una inversión en el futuro de nuestra nación, porque cada estudiante que aprende con claridad y propósito se transforma en un agente de cambio dentro de su comunidad. Cuando logramos que las nuevas generaciones aprendan con profundidad, con sentido y con motivación, no solo aseguramos un mejor rendimiento escolar, sino que estamos construyendo bases sólidas para el desarrollo humano, social y profesional de toda una sociedad. Esto significa que no solo formamos mejores profesionistas, preparados para insertarse en el ámbito laboral, sino también ciudadanos más críticos, responsables y comprometidos, capaces de tomar decisiones informadas y de enfrentar con creatividad y resiliencia los retos de un mundo cada vez más complejo y demandante. En conclusión, la evaluación no debe entenderse como una meta final ni como un obstáculo que enfrentar, sino como un camino de acompañamiento y crecimiento. El artículo 3 constitucional nos recuerda que la educación debe ser continua, inclusiva, digna y transformadora, y la evaluación es una de las herramientas fundamentales para hacerlo realidad. Que este ejercicio de Fotovoz nos deje la certeza de que evaluar es mirar con nuevos ojos, escuchar con sensibilidad y actuar con compromiso. Solo así podemos garantizar que cada estudiante, sin importar su origen, contexto o condición,
viva plenamente su derecho a una educación de calidad.